Tutor, compañeros, buenas noches. Eh, el presente video nos va a servir de apoyo para el trabajo escrito de la fase 2 de la unidad 1 de antropología. Vamos a tocar rápidamente o a trabajar a profundidad tres conceptos, que es el de antropología, cultura y sociedad. En lo que tiene que ver con antropología, la antropología es una ciencia que se dedica al estudio de los aspectos de la naturaleza humana. Es un término de origen griego compuesto por antros, que significa hombre, y logos, que significa conocimiento. Vamos a apoyar el desarrollo de este trabajo en 5 preguntas. Básicamente, una de ellas es cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología, por qué la cultura es un concepto central para la antropología y cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Que es importante. Y cuál es la definición de los conceptos de inculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Vámonos a lo que es el término al concepto de cultura en el ámbito de la antropología. Pero antes no podemos dejar pasar por alto que inclusive cuando hablamos de cultura administrativa, hablamos de cultura organizacional, hablamos inclusive de cultura artística, pero cuando ya hablamos del concepto de cara a la antropología, hablamos de lo que es el comportamiento, lo que son patrones, lo que son hábitos de vida, lo que es lenguaje, religión, y lo vemos reflejado cuando miramos el país y vemos que en la cultura caribe, la cultura paisa, la cultura del centro del país, la misma cultura caleña, se ven marcadas diferencias en su forma de hablar, en sus hábitos, en sus comportamientos, en las mismas fiestas con las cuales se celebran en la región. Entonces ahí vemos que el ámbito, el tema cambia. Pero ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Y es precisamente por eso, porque es que la antropología estudia esos patrones, esos símbolos, esas ideas, esos comportamientos, esas creencias, esas tradiciones, las formas de vestir, las fiestas populares, la manera de alimentarse, y por eso la cultura se convierte en un concepto central para la antropología. Y nos vamos a la tercera pregunta de lo que es el desarrollo de este trabajo, y es cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Y es precisamente por eso, porque la cultura está compuesta de esas normas, de esos patrones, de esos lenguajes, de esos símbolos, de esas ideologías, de esas creencias, de las mismas conductas, de las expresiones. Ustedes lo ven, como lo decía ahorita, en lo que es la cultura de las diferentes regiones del país, y cambian, esas costumbres cambian, ese modo de vivir cambia. Entonces, por eso el concepto cultural, según los enfoques teóricos de la antropología, se ha transformado. ¿Y cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Y es que, insisto, cuando hablamos de cultura, hablamos de patrones, comportamientos, conductas, formas de actuar, formas de vestir, valores, ideologías, la misma religión aplica aquí. Pero cuando hablamos de sociedad, hablamos ya del grupo de personas, donde está arraigada esa cultura. Es como el grupo total de personas cuando hablamos de sociedad. Y nos vamos finalmente a lo que son los conceptos de culturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Entonces, enculturación se define al proceso de aprendizaje consciente e inconsciente, que son los conocimientos sociales que desarrolla una persona a medida que se integra a una sociedad y a una cultura con las cuales se encuentra en contacto, permitiendo su perfecta adaptación a la vida social. El relativismo cultural es una corriente de pensamiento que consiste en entender los modelos culturales distintos a los nuestros. Por lo tanto, todo modelo cultural es digno de respeto y válido como los demás o como los nuestros.
En lo que tiene que ver con el etnocentrismo, es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o a un grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales, valorando su propia cultura por encima de las demás y considerando la propia como la mejor. Por lo tanto, es la costumbre de juzgar de forma poco práctica el comportamiento de otra gente de acuerdo con el conjunto de normas de la cultura propia.